Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque tienes cuidado y control de todas las cosas. Te pido que estés dando, Señor, tu bendición a través de tu palabra en estas ondas radiales, Restauración 1450M y redes sociales, internet, donde quiera que la señal esté llegando, la manifestación de tu Espíritu Santo sea eficaz en el conocimiento de todo el bien por el cual tú envías tu palabra. Háblanos, háblanos en esta hora. Llega a esa ama de casa, llegue a ese lugar, a ese hospital. Llega, Dios mío, donde se encuentran mis hermanos laborando en este momento y aquellos en esa unidad de transporte. También háblales, bendícenos a todos y sé tu propicio, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Danos un corazón, Señor, entendido. Quítanos todo prejuicio para poder aprender, Señor, más de tu palabra, te lo ruego. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hemos dado cobertura ya a varios versículos de este capítulo 11 del Evangelio según San Juan. En la última oportunidad estuvimos analizando precisamente el tema de la resurrección y la vida y hemos dado ya cobertura ya a los primeros versículos. Hablábamos directamente de cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, donde su amigo había fallecido y donde muchas personas daban cobertura a una inquietud. Específicamente ahí nos quedamos en la última oportunidad. Vamos entonces, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo número 11, versículo número 37 al 44. Dice la palabra del Señor: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como decía hace un momento, este día quiero hablarles bajo el tema específicamente la resurrección de Lázaro. Ese sería el tema, la resurrección de Lázaro. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo hizo muchas afirmaciones asombrosas sobre sí mismo. Aún así, también dio evidencia poderosa, convincente, por medio de las señales milagrosas que él realizó, y lo hacía para respaldar la veracidad de tales afirmaciones que él tenía. Cuando sus enemigos exigieron saber si era o no el Mesías, Jesús se refirió a esas señales para probar su autenticidad. Y quiero recordarle, por ejemplo, lo que él mencionó en el capítulo 10 que ya analizábamos en este estudio, cuando él dijo que las obras que yo hago, dijo Jesús, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mire qué interesante. Ya entonces él había declarado precisamente en este evangelio, y puedo citarles todavía otra veracidad allá en el capítulo 5, si no mal recuerdo, en el versículo 36 de este evangelio que estamos estudiando. Él dijo: las obras que el Padre me dio para que cumpliese,
Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y en la noche anterior a su muerte, que lo vamos a analizar, dijo a sus discípulos: el Padre que mora en mí, Él hace obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Estoy citando el capítulo 14, versículo 10. Note, quiero a manera de introducción recordarle algo. Jesús probó que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él tiene potestad y lo ha declarado. ¿Por qué? Porque sanó a un paralítico, demostró que el reino de Dios había llegado a sus oyentes cuando precisamente expulsó los demonios, cuando Juan el Bautista envió mensajeros a preguntarle: ¿eres tú el Mesías que había de venir o esperamos a otro? Jesús respondió: id y haced saber a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí cito Lucas capítulo 7 versículo 19 y aún el 22. Entonces note, cuando las autoridades judías airadas exigieron saber con qué autoridad había limpiado el templo, Jesús les respondió: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Como indica Juan, hablaba del templo de su cuerpo. El Señor dijo en repetidas ocasiones a sus discípulos que se levantaría de los muertos. Y le puedo citar puntualmente Mateo capítulo 16 versículo 21, Mateo capítulo 20 versículo 18, Lucas capítulo 24. Basta con esos. Y su resurrección también. La mayor evidencia de todas probó que Él era quien decía ser. En palabras del apóstol Pablo, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Tal como la alimentación de los 5,000 ilustró dicha afirmación de Jesús sobre el pan de vida, la resurrección de Lázaro que estamos estudiando ilustró o ilustra la afirmación de ser resurrección y vida. Este último milagro es el más espectacular de los 7 registrados en este evangelio. ¿Por qué razón? Porque va de una manera ascendente. Era un poderoso incentivo a la fe de los discípulos para que creyeran en Él. Era una reprensión poderosa a los judíos incrédulos por la dureza de su corazón al rechazar las obras que Él hacía. Todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan entonces gira alrededor de la afirmación de que Cristo es la resurrección y la vida. El no Lázaro es el objetivo principal del pasaje. La resurrección de Lázaro no era un fin en sí misma, ni siquiera para Lázaro, quien volvería a morir, lógicamente. La meta era que Jesús y el Padre fueran glorificados. Este pasaje es, voy a decirlo de esta manera, una sección poderosa en la que se puede dividir el relato de la resurrección de Lázaro. Se habla de la enfermedad, del mensaje a las hermanas de Jesús, de la llegada de Jesús a Betania y la repercusión de este milagro, que todavía no hemos llegado a eso, que es lo que va a ocasionar el haber resucitado a Lázaro. Pero no me quiero adelantar, estamos dentro del tema de la resurrección. El relato es dramático. ¿Por qué razón? Se desenvuelve en 5 escenas. Y lo voy a describir estos versículos que hemos citado en este día, hablando específicamente de este tema, la resurrección de Lázaro. Se desenvuelve en 5 escenas. 1, la perplejidad. 2, el problema. 3, la promesa. 4, la oración. Y 5, el poder. Analicemos cada uno de esos aspectos, porque de ahí está el esquema de este mensaje. 1, la perplejidad. Dice específicamente el versículo número 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús polarizó a las personas durante todo su ministerio. Y este incidente no fue excepción. Después de verlo llorar, algunos dolientes exclamaron: mirad cómo le amaba. Sin embargo, había quienes no estaban tan seguros
y recogiendo la actitud de las hermanas, preguntaron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? La sanidad de quien nació ciego, el último gran milagro que había realizado en las cercanías de Jerusalén, había causado tanta sensación entre las personas que aún estaba vivo el recuerdo. Varios meses después, los dolientes probablemente se burlaban, pero estaban confundidos. Sabían por experiencia que Jesús tenía el poder para sanar, como lo ha hecho, como lo indica su referencia en aquella situación previa. Pero si Jesús de verdad amaba tanto a Lázaro como parecía, ¿por qué se había tardado? ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo? ¿Por qué no había hecho un mayor esfuerzo para llegar a Betania mientras Lázaro estaba vivo? La respuesta es que Él hace las cosas según el designio de su voluntad. No da cuenta de ninguna de sus razones. Como dice Job, Jesús, recuerde, se demoró porque su propósito no era sanar a Lázaro. Su propósito era resucitarlo, y va más allá y dar gloria al Padre y a Él. Ese es el detalle, que llevaba un propósito, como todos los milagros que Juan nos está narrando. En segundo lugar, versículo número 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve, porque es de 4 días. Dejémoslo hasta ahí. Vea qué interesante. Interesante digo porque ahora es el segundo elemento de 5 escenarios. El problema. Las dudas expresadas por algunos de los dolientes en el versículo 37 motivaron que otra vez Jesús se conmovió profundamente. Pero note, dice que fue al sepulcro. Como era común en Israel, era una cueva. Al parecer, esta era una cueva natural, palabra precisamente que se traduce cueva, se usa en otras partes para describir las cuevas naturales, no las hechas por el hombre. Por eso lo aclaro. Ahora, aunque a veces las tumbas se labraban artificialmente en las rocas, en cualquier caso el piso debía estar nivelado. Y en las paredes debía haber estantes precisamente para los cuerpos. La tumba estaba localizada fuera de la aldea, de modo que los vivos no se contaminaran ritualmente por el contacto con el cadáver. Y eso lo puede usted leer o tener un mayor marco de referencia en el libro de Números, capítulo 19, versículo 16. Ahora, también estaba sellada, recuerde eso, por una piedra redonda y grande, ubicada frente a la entrada para proteger el sepulcro de ladrones, de animales, etcétera, etcétera. O sea, cerraban literalmente. La orden concisa del Señor asustó a Marta, por lo que estamos viendo, quien en este momento ya se había unido otra vez con María y con los demás dolientes. Y el Señor les dice: quitad la piedra. Aún no entendía que el Señor pretendía resucitar a Lázaro. Su preocupación realmente era que el cuerpo de su hermano, después de 4 días en la tumba, había comenzado a descomponerse. Los judíos no embalsamaban, usaban especies aromáticas para disimular temporalmente el olor del decaimiento. Sin embargo, después de 4 días, el hedor proveniente del sepulcro y el cadáver putrefacto habría sofocado el aroma de las especies. Evidentemente, Marta supuso que Jesús quería darle una última mirada al cuerpo de su amigo. Sin embargo, le horrorizaba el pensamiento de ver, y más que de ver, oler el cuerpo de su hermano ya en un estado de descomposición después de 4 días, o que el cuerpo fuera visto públicamente en esa condición. Según ella, era demasiado tarde para que Jesús hiciera algo por Lázaro. Él no había llegado a tiempo, se acabó, o sea, el tiempo ya pasó, Señor. Dado que su hermano había muerto hacía ya 4 días, que era el tiempo perfecto, quiero recordarle lo que dije la última oportunidad, que era el tiempo perfecto de lo que indicaba que ella pensaba que la muerte era permanente. Marta había perdido ya
toda esperanza. Y por eso vienen esas palabras específicamente de parte de ella. Ahora, note qué interesante. Aquí es donde viene lo que Jesús específicamente le va o le declara. Ella le dice: Señor, lleve, porque ya es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El desespero, lo desesperante de Marta suscitó a una respuesta de Jesús, en parte para darle esperanza, pero en parte para como una reprensión suave. El texto no registra al Señor haciéndole a Marta esta declaración exacta en su conversación previa, pero note qué interesante. Podía estarse refiriéndose a una acotación anterior que no aparece en las Escrituras, o puede ser la declaración pretendía ser una compasión. Sin duda, en cualquier caso, el recordatorio de Jesús fue un reto a Marta. ¿Para qué? Para que dejara de preocuparse por el cuerpo de su hermano y comenzara a centrarse en él. El Señor prometió que si ella creía, vería la gloria de Dios revelada. Eso es lo que tiene. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hagamos una pausa. Es ahí donde me llama mucho la atención el por qué muchas personas se desesperan. Cualquier cosa que Marta podía decir era eso: llegar a un punto en que el tiempo había pasado, que el cuerpo ya yedía, que estaba en descomposición. Cualquier cosa. Igual nos puede pasar a nosotros tarde o temprano en la vida. Venimos pidiéndole algo al Señor: Señor, ayúdame, dame esto, provéeme este empleo, provéeme este trabajo, ayúdame a salir de esta condición, ayúdame. Y total que le pedimos al Señor, pero como vemos que la respuesta no llega, desistimos y decimos: no, es que ya no, que el tiempo ya pasó, que yo lo necesitaba antes, ahora ya no. Pero viene Dios ante esas inquietudes, respuestas que nosotros tenemos. Él afirma algo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios revelada? Por supuesto, eso no hace milagro dependiente de la fe. Era un acto soberano de Cristo, diseñado para glorificarse Él. Y eso es lo que el Señor busca. De toda angustia, de todo problema, es glorificarse, glorificarle a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar su poder en nosotros, el glorificar a su Padre. Ahora, vea esto: en consecuencia, habría ocurrido independientemente de la respuesta de Marta, pero aunque todos los presentes verían el milagro, solo aquellos que tenían fe en Cristo verían la totalidad de la gloria de Dios allí reflejada. Es interesante. ¿Por qué razón? Porque la gloria de Dios era lo importante. Esto significaba que Dios tiene perfecto control de todas las cosas. Porque entonces no tenía, voy a decirlo, lógica que Él estuviese llorando unas horas previas antes. O mirar, como decían las personas: mira cómo lo amaba, mira cómo se conmueve. No, porque si Él sabía que lo iba a resucitar, es porque está llorando. Note, en primer lugar, Él tiene un tiempo perfecto. 2, Él sabe cuál es nuestro dolor. Y Él está presto para ayudarnos. 4, la gloria de Dios ha de manifestarse en el tiempo perfecto. El tercer escenario, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito más, y es la oración. Dice específicamente el versículo número 41: entonces quitaron la piedra de donde Jesús había puesto al muerto, de donde habían sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Vamos por partes. Él le dijo: gracias te doy por haberme oído. Calmada por la promesa del Señor, Marta consintió en que quitaran la piedra de la entrada de la tumba. Y así lo hicieron algunos de los presentes. Por supuesto, Jesús no necesitaba ayuda. Aclaro, una piedra no es obstáculo para aquel que tiene poder de resucitar muertos. Puede ser, como creía precisamente un historiador de la iglesia. Él hacía referencia a este pasaje que Jesús hizo partícipes a aquellas personas para que no hubiera duda de que fue Lázaro precisamente el que ha de ser resucitado. Significa entonces que
como decía ese comentarista, era para que las demás personas vieran que realmente había una piedra, que la tumba estaba cerrada y que ahí habían puesto al muerto. Ahora, Jesús no le estaba pidiendo al Padre que resucitara a Lázaro. ¿Sabe qué está haciendo él en esta oración? Y es lo que de manera personal me llama mucho la atención. Él no le está pidiendo al Padre que ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, a resucitarle. No, él no hace esa oración. Él le da gracias porque él ya le había oído y le había concedido su petición, como siempre lo hacía. Note, a diferencia de la práctica judía, en ese entonces de la época, Jesús llamaba directamente Padre a Dios. La oración no fue para el beneficio de Jesús, sino por causa de la multitud que estaba alrededor, para que creyeran que el Padre había enviado a Jesús. Note, por eso es la gloria de Dios. Era una afirmación pública de la misión de Jesús y su unidad con el Padre, que pronto recibiría autenticación por la resurrección de Lázaro. Es interesante notar este aspecto. ¿Por qué? Porque él ya da por sentado. Él dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, ahí está la aclaración, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, él lo está haciendo claro. El evangelista Juan nos está presentando entonces que este último milagro registrado en este evangelio llevaba como objetivo para que todos los demás creyeran que él era el Hijo de Dios, que él se comunicaba con el Padre, que tenía el poder suficiente. Por eso él se decía llamar el Hijo de Dios. Ahora recuerde algo, que antes de esta resurrección ya habían los judíos habían buscado piedras para apedrearle, para matarle, pero su hora aún no había llegado. ¿Qué nos deja esto? Porque este es el punto. ¿Por qué tanto, voy a decir, ordenamiento de milagros? Para glorificar. Y él está diciendo, Señor, yo necesito que tú me ayudes, necesito que tú resucites. No, él está diciendo, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes. ¿Se puede usted imaginar esas palabras? Él está dando gracias a su Padre porque él ya tenía la respuesta, ya tenía el poder. Ese es el cuarto escenario. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Habiendo concluido su oración, Jesús llamó a Lázaro de vuelta a la vida. El texto enfatiza la fuerza de su orden. El verbo clamó significa gritar, hablar fuerte. Aún sin la frase a gran voz, no se declara expresamente porque Jesús clamó a gran voz. Puede haber simbolizado el poder necesario para levantar muertos. Y aquí présteme su atención. O puede haber sido para distanciarse de los murmullos de aquellas personas que estaban alrededor, hablando, si usted me lo permite, como decimos en buen salvadoreño, cuchicheando. En todo caso, su voz captó inmediatamente la atención total de todos los presentes. Suele decirse que el poder del Señor es tan grande que si no hubiera llamado por nombre, Lázaro, ven fuera, si no lo hubiese llamado por su nombre, algunas personas dicen que todos los muertos entonces de las otras tumbas habrían salido. Pero algo de eso hay, y le voy a explicar por qué. Porque en algún día futuro, eso es precisamente lo que va a suceder. Jesús había dicho antes en el Evangelio de Juan, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5 versículo 28. Que Jesús resucitara a Lázaro fue una anticipación del poder divino que mostrará cuando al final de los tiempos resucite a todas aquellas personas, grandes de toda la historia, pequeños. La expresión real de la orden de Jesús fue breve, si usted me lo permite, casi abrupta en su simplicidad. El texto griego dice literalmente, Lázaro, aquí, fuera.
tropezando a ciegas, fue, si usted me lo permite, la voz amada y conocida que lo llamaba. El que había muerto, dice la Escritura, según el versículo específicamente. El que había sido muerto, versículo 44. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario, Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La expresión real fue breve, concisa, pero muy poderosa. Interesante. Los observadores quedaron en perplejo asombro mientras aparecía el extraño, atadas las manos, los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, arrastrándose hasta la puerta de la tumba, cumpliendo con la costumbre del funeral judío. El cuerpo de Lázaro estaba vendado sin mucha fuerza, lo cual le permitía caminar con torpeza por su cuenta. Probablemente algunos quizás gritaron de pánico, desconcertados, nerviosos por la escena sorprendente. Después del milagro, Jesús dio de inmediato la orden de desatarlo y dejarlo ir. La orden práctica semejante de darle algo de comer a la hija de Jairo cuando resucitó, y está registrado en Marcos capítulo 5 versículo 43, Jesús nunca se dejó llevar por la maravilla de sus milagros para olvidarse de las necesidades de las personas. Ahí, bajo Juan, precisamente el escritor nos muestra detalles interesantes. No escribió la reunión emotiva de Lázaro con Marta y María, ni las reacciones sorprendidas de la multitud. Tampoco esto está registrado. Tampoco narra la experiencia de Lázaro después de la resurrección. Todo ello habría desmerecido las razones para narrar el milagro, el poder glorificar al Señor Jesucristo, y que los lectores del Evangelio de Juan podamos creer que Él es quien decía ser. Entonces, la importancia de la resurrección de Lázaro son estos elementos. En primer lugar, dar a demostrar que la gloria es de Dios. En segundo lugar, que todos los que estaban alrededor creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso le da gracias. Por eso es que le está diciendo específicamente: yo sé que siempre me oyes. Él no está pidiéndole o él no está preocupado por si realmente Lázaro va a resucitar o no va a resucitar. No, vamos a hacer una oración para que funcione esto. No, él tenía la seguridad que su padre habría de hacer el milagro, que él habría de hacer el milagro. Entonces note, los dolientes que dudaban de Jesús fueron agentes para complementar el milagro. Los dolientes con su participación se hicieron parte de la señal y por ello eran testigos innegables del poder de Jesús. Aunque este fue el milagro cumbre del ministerio terrenal de Jesús, la resurrección de Lázaro puede ser una anticipación de lo que Dios precisamente tenía preparado para mostrar su gloria, su poder. Lázaro resucitó en un cuerpo mortal y corruptible que un día volverá a morir. Pero Jesucristo resucitó como el conquistador de la muerte, quien es la primicia de los que durmieron. Porque así como Adán, todos los que mueren, también en Cristo, todos, dice la primera carta a los Corintios, serán vivificados. Por causa de su resurrección, todos los creyentes, incluido Lázaro, recibirán un día cuerpos glorificados e incorruptibles. Entonces escribe Pablo: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí le cito primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 54. Qué tremenda lección la que ahora nosotros precisamente tenemos a través de esta temática. ¿Por qué razón? Porque hablar acerca de la resurrección de Lázaro no solamente nos lleva a nosotros a creer en 5 escenarios, y ya se los mencioné, no los voy a repetir. Pero aquí hay otro argumento, de que un día, precisamente, Él dará cobertura
no solamente a resucitar a esta persona, como lo hizo precisamente, sino a darnos cobertura con su gran poder y darnos un cuerpo precisamente glorificado. Es interesante y quiero hacer 3 aplicaciones. En primer lugar, cuán importante es reconocer que Dios tiene un tiempo perfecto para darnos respuesta a nuestras angustias, a nuestras tribulaciones. Realmente Marta y María estaban pero despedazadas, y 4 días y que su mejor amigo no llegaba era razón suficiente como para decirle al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, hermano, no habría muerto. Pero en ese momento hay que recordar, aun cuando estemos sufriendo la más catastrófica situación que hemos obtenido en esta vida, Dios tiene un tiempo perfecto para obrar a favor de nuestra vida. No es a nuestro tiempo, por favor, es al tiempo de Dios. Y 2, cada milagro lleva el objetivo de glorificar al Señor como el Todopoderoso, como el único. No es que el ser humano tenga esa capacidad, no, es Dios obrando, y que la gloria siempre es para nuestro Dios. El tercer detalle que quiero destacar es que Dios no solamente tiene cuidado, control de todas las cosas, sino que para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. Él tiene, voy a decirlo, todo bajo su perfecto control. Y si Él tiene todo bajo su perfecto control, vale la pena seguir anclados, confiando en sus promesas, confiando en que Dios es el que tiene cuidado y control de todas las cosas, y que para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. Que el Señor nos ayude, porque si usted está atravesando alguna dificultad, si usted está atravesando alguna enfermedad, tenga la plena seguridad que en las aflicciones, en las angustias, Él es fiel y justo para darnos una respuesta que tanto imaginamos. En ese momento se puede usted imaginar las personas que contundentemente habían rechazado a Jesús. Se puede usted imaginar qué va a pasar con las autoridades judías. Si generó mucha controversia haber sanado a aquel ciego de nacimiento, ahora que ha resucitado a una persona de 4 días de muerto, ya se puede usted imaginar lo que se viene para Jesús y sus discípulos. Pero también está el otro escenario. Muchas veces olvidamos los predicadores, que todas aquellas personas que estaban ahí como titubeando y tenían una fe como, y creo en el Hijo de Dios, o creo en la ley, creo en esto, o creo en lo otro. En ese momento, el poder de Dios mostró claramente que Él era el quien decía ser, y era el Hijo de Dios. Tú y yo no hemos creído a cualquier cosa, hemos creído a un Dios todopoderoso que ha prometido ayudarnos. Si estás atravesando esa dificultad, ese problema, esa enfermedad, y estás en un hospital, de hecho, quiero decirte que Dios tiene control de todas las cosas. Solamente cree en Él, cree en el Hijo de Dios, y la gloria de Dios se ha de manifestar en nuestra vida. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu riqueza, gracias te damos por tu bendición, porque tu mano poderosa nos sostiene, que tu benignidad nos lleva al arrepentimiento. Ayúdanos a esperar en ti siempre. Ayúdanos, Dios mío, a poder dar cobertura. Que tu poder se haga presente, Señor, en nuestros corazones. Que tu poder nos perfeccione, Dios mío, día con día. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Gracias, Dios mío, te damos en esta hora, porque sabemos que tú tienes cuidado y control de todas las cosas, y para ti no hay nada que sea imposible. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Rey de la Gloria. A ti, Todopoderoso, exaltamos tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.